Hola a todos, gracias por sintonizar con nosotros aquí en M2. En el segmento anterior compartimos conceptos de lógica, física, al igual que estudios psicológicos en el tema de la sabiduría emocional. En este segmento compartiremos acerca de la relevancia histórica y compartiremos un poco del aspecto psicofisiológico de las emociones en el cuerpo humano. Y más adelante compartiremos la teoría del círculo de posibilidad y el círculo de creencias. Todo esto para poder comprender un poco más de la sabiduría emocional. De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. William Shakespeare. Las emociones son estados subjetivos del ser que fisiológicamente hablando implican excitación fisiológica, evaluaciones psicológicas y procesos cognitivos, experiencias subjetivas y comportamientos expresivos. Las emociones son, a menudo, la fuerza motriz detrás de la motivación, ya sea esta positiva o negativa, y se expresan y se comunican a través de una amplia gama de comportamientos, como lo es el tono de voz y el lenguaje corporal. Nuestra evaluación psicológica de una situación está formada por nuestras experiencias, antecedentes y cultura. Por lo tanto, diferentes personas pueden tener diferentes experiencias emocionales de situaciones similares. Sin embargo, la capacidad de producir y reconocer expresiones faciales emocionales parece ser universal. Dicho esto, las culturas difieren en la frecuencia y en qué circunstancias es bueno expresar varias emociones. Para comprender un poco más acerca de la sabiduría emocional, es importante recalcar algunos desarrollos históricos que han causado impacto en el campo de la misma. En los 1880, la teoría de James Lang es una hipótesis sobre el origen, la naturaleza y la transmisión de las emociones. La teoría fue propuesta por William James y Carl Lang simultáneamente, pero de forma independiente. William James fue un filósofo y psicólogo. James fue el líder en la filosofía pragmática y fundador del movimiento psicológico conocido como el funcionalismo. Carl Lang fue un médico que hizo contribuciones en el campo de la neurología, psiquiatría y psicología. En 1884, ambos, James y Lang, proponen que la corteza cerebral recibe e interpreta los estímulos sensoriales que provoca una emoción, produciendo cambios en los órganos viscerales a través del sistema nervioso autónomo y en los músculos del esqueleto a través del sistema nervioso somático. Básicamente, esta teoría se oponía a la idea proveniente del sentido común de que la percepción conllevaba una emoción y esta provocaba una reacción fisiológica. Tanto James como Lang proponían un modelo en el que la reacción fisiológica ante el estímulo era la que provocaba la emoción. En pocas palabras, no lloro porque tengo pena, sino tengo pena porque lloro. La teoría establece que, como respuesta a las experiencias y estímulos, el sistema nervioso autónomo crea respuestas fisiológicas, lagrimeo, aceleración cardiorrespiratoria, a partir de los cuales se crean las emociones. Un ejemplo clásico de James es el del oso. El sentido común nos dice que al ver un oso provoca miedo, lo cual nos impulsa a correr. James dice que la respuesta adecuada ante un oso es correr, lo cual impulsa a la persona a sentir miedo. En 1927, la teoría de la emoción Cannon-Bard. Walter Bradford Cannon fue un psicólogo en la Universidad de Harvard, quien le transmitió su curiosidad al tema de las emociones a su estudiante de doctorado Philip Bard, quien continuó el trabajo de su profesor en el desarrollo de la teoría cuyo nombre implica la colaboración entre ambos. Según el punto de vista de la teoría de emoción Cannon-Bard, la excitación fisiológica y la experiencia emocional ocurren simultáneamente, pero de forma independiente. Por lo tanto, si ves a una serpiente venenosa, sientes miedo exactamente al mismo tiempo que tu cuerpo monta su respuesta de lucha o huida. Esta reacción emocional sería separada e independiente de la excitación fisiológica a pesar
de que coexistan. En 1955, Albert Ellis fue un psicólogo influyente en el desarrollo de la terapia racional del comportamiento emotivo. Jugó un papel vital en la evolución cognitiva que tuvo lugar en el campo de la psicoterapia y ayudó a influir en el surgimiento de enfoques cognitivos conductales como un enfoque de tratamiento. En 1955 anunció su método de terapia racional del comportamiento emocional, también conocida como REBT. En 1962, la teoría de la emoción de Schachter y Singer fue establecida por los doctores Stanley Schachter y Jerome E. Singer. La teoría establece que el origen de las emociones proviene, por un lado, de la interpretación que hacemos de la respuesta fisiológica periféricas del organismo y de la evaluación cognitiva de la situación, por el otro, que origina tales respuestas fisiológicas, lo que determina la intensidad de la emoción que siente la persona es la forma en que interpreta tales respuestas fisiológicas. Por otro lado, la cualidad de la emoción viene determinada por la forma en que evalúa cognitivamente la situación que ha provocado tales respuestas. Así, mientras que la intensidad puede ser baja, media o alta, la cualidad es el tipo de emoción. Por ejemplo, miedo, tristeza, alegría. Al repasar el ejemplo que involucra a la serpiente venenosa en el patio trasero, la teoría de dos factores sostiene que la serpiente provoca una activación simpática del sistema nervioso que se etiqueta como miedo dado al contexto. Nuestra experiencia es la del miedo. La buena noticia sobre la teoría de emociones Schachter-Singer es que nuestros pensamientos no son hechos. Nuestros pensamientos se basan en nuestras percepciones, aquellas que hemos aprendido con el tiempo. A veces nuestros pensamientos son preciosos, pero a veces no lo son, especialmente cuando son demasiado negativos. La otra buena noticia es que nuestros sentimientos están bajo nuestro control. Cuando cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestras emociones. En 1980, el profesor emeritus de la Universidad de Albert Einstein de Medicina, quien recibió un posgrado de la Universidad de Columbia y quien también era psicólogo y escritor, Robert Plutchik, enfocó su carrera en el estudio de las emociones, el estudio del suicidio y la violencia, al igual que el estudio del proceso de la psicoterapia. La rueda de las emociones es uno de los recursos gráficos que sirve para identificar los diferentes tipos de emociones y entender cómo se relacionan entre sí. Fue en 1980 que la teoría psicoevolutiva de la emoción se estableció utilizando el modelo cónico y otro circular. El modelo circular y en dos dimensiones es el más conocido y se utiliza para entender las emociones básicas y sus posibles combinaciones. Mediante la vista cónica o en tres dimensiones se puede medir, analizar la intensidad de la emoción de las emociones básicas respecto a sus derivadas compuestas. En 1983, el doctor Howard Gardner de la Universidad de Harvard plantea que la inteligencia emocional la constituye la teoría de las inteligencias múltiples, en donde expresa que las personas tenemos 7 tipos de inteligencia que nos permiten relacionarnos con el mundo, y son la inteligencia lingüística, inteligencia lógica, inteligencia musical, inteligencia visual, inteligencia kinestética, inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. En 1990, los psicólogos americanos Peter Solvay y John Mayer trataban de desarrollar alguna manera científica a evaluar las diferencias en las habilidades en el plano emocional de las personas. La definición que ellos ponen para la inteligencia emocional es la capacidad para deducir acerca de las emociones y de esta para renovar el pensamiento, lo que no es más que la habilidad para distinguir las emociones
con el fin de ayudar a pensar y promover el crecimiento intelectual y emocional. Estos psicólogos percibieron que algunas personas eran mucho más ágiles que otras para identificar los sentimientos propios, los sentimientos de otros y eran capaces de solucionar problemas que implican temas emocionales. Meyer y Solvay plantean un modelo de técnicas que debe ser aplicadas en la inteligencia emocional. Regular reflexivamente las emociones, advertir las emociones, confrontar las emociones en el pensamiento y la apreciación y expresar las emociones. Desde 1990, estos psicólogos han creado 2 exámenes para medir lo que ellos perciben como inteligencia emocional. En 1995, el escritor, consultor y psicólogo Daniel Goleman escribió el libro llamado Inteligencia Emocional. Este libro mostraba bastante información acerca del cerebro, el comportamiento y las emociones que llevaban a estos comportamientos. El enfoque principal de este libro sintetiza que precisamos una nueva visión del estudio de la inteligencia humana. Mucho más allá de los talentos cognitivos e intelectuales, Goleman alegó que hay habilidades mucho más importantes que la inteligencia académica al momento de lograr un bienestar laboral, personal y social, y esta idea fue la que tuvo gran repercusión en la opinión pública y aceptación social, logrando la popularidad del término inteligencia emocional. En 1995, el psicólogo, periodista y escritor Daniel Goleman publicó el libro llamado Inteligencia Emocional. En el trabajo aquí amplió y profundizó más en el concepto de la inteligencia emocional. Como dato curioso, encontramos una entrevista que le hicieron a Goleman en abril del 2020 en el cual le preguntan: en estos tiempos en los que el COVID-19 está desafiando nuestra salud física y mental, ¿qué herramientas de inteligencia emocional pueden ayudar a sobrellevar mejor la pandemia? Goleman respondió que hay 2. La resiliencia es la clave, porque te ayuda a recuperarte pronto de algo que te preocupa y te pone en un estado en el que puedes tomar mejores decisiones. Pero lo primero es aprender a manejar tus propias reacciones emocionales frente a esta situación. Es oficial. Estamos en una pandemia. En realidad, ante 2. Una la sabemos todos, que es la expansión del coronavirus. La segunda es la pandemia del miedo. Apunta al respecto de una entrada en su perfil en LinkedIn. Ahí se asegura que la preocupación tóxica se ha convertido en sí misma una pandemia. Le preguntan, ¿diría que a veces los seres humanos hemos llegado a estar fuera de control a causa de los temores asociados a la pandemia? Él responde, hay un estudio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también conocido como MIT, que muestra que las noticias altamente emocionales se esparcen 1000 veces más que los datos racionales. La emoción es como un gancho y por eso la gente tiende a compartir esa información. La realidad le ha quitado a la gente la habilidad para distinguir entre falsos rumores y noticias falsas. Estas noticias falsas que existen con el fin de tratar de manipularte son siempre emocionales y están hechas para hacerte sobrereaccionar. Y esa es otra razón por la cual la inteligencia emocional hoy en día es tan importante. Te hace ver esa historia, ese blog o lo que sea sin sobrereaccionar. Para más información pueden encontrar los links en la descripción de este video. Es oportuno mencionar que este video ha sido creado para promover enfoque a la sabiduría emocional. Le recordamos que si está interesado o interesada en tratar alguna anomalía que encuentre después de ver este video, consulte con un psicólogo o una psicóloga profesional. Y si te interesa alguna de las terapias que ofrecemos en nuestra página web, por favor no dudes en contactarnos. Gracias por sintonizar con nosotros. Nos vemos en la próxima.